Hola, saludos. Les habla su grupo de licenciatura en Teología de la Universidad Seminario Visión y Vida. Los integrantes somos Lorena Barón, Mayra Villanueva, Janeiby López, Roger Madariaga y quien les habla, Osiris Game. En esta oportunidad vamos a estar tratando algunos aspectos de la arqueología bíblica, que es la parte de la arqueología que se especializa en el estudio de los restos materiales que tienen relación directa o indirecta con los relatos bíblicos, sean estos del Antiguo Tanakh o del Nuevo Testamento, y con la historia de las religiones judeocristianas. El lugar principal de esta parte de la ciencia arqueológica es lo que en dichas religiones es denominado Tierra Santa, y desde la perspectiva occidental Medio Oriente, si bien los elementos principales de la arqueología bíblica son referentes teológicos y religiosos en su mayoría, esta es una ciencia en todas sus dimensiones metodológicas. Como sucede con otros registros históricos de otras civilizaciones, los manuscritos deben ser comparados con otras sociedades contemporáneas de Europa, Mesopotamia y África. Las técnicas científicas empleadas son las mismas de la arqueología en general, como las excavaciones y la datación por radiocarbono, entre otras. En contraste, la arqueología del Antiguo Medio Oriente trata simplemente del Antiguo Oriente Próximo o Medio Oriente, sin particulares consideraciones acerca de si sus descubrimientos se relacionan con la Biblia. La arqueología bíblica es una materia de estudio polémico, con varios puntos de vista sobre cuál es el propósito y las metas que ésta tiene o debe tener. Un amplio arco de tiempo que comprende entre el año 2000 a.C. y 100 después de Cristo. Otros autores prefieren hablar de arqueología de Palestina, y con ello determinan aquellos territorios que están al este y al oeste del río Jordán. Este último señalamiento lleva a concluir que la arqueología bíblica o de Palestina está circunscrita a los territorios que sirvieron de escenario en los relatos bíblicos. La razón de ser de la arqueología bíblica radica en que permite un conocimiento científico de los pueblos que habitaron las llamadas tierras bíblicas, su historia, su cultura, su identidad y sus desplazamientos, lo que hace posible una ubicación concreta de los relatos y controlarlos con su historicidad. Sobre este punto dice Cass Wilder que anteriormente la Escuela Estadounidense e Israelí de Arqueología Bíblica recurría a la arqueología como prueba de la historicidad de los relatos bíblicos, como lo hacían autores de la talla de William Foswell Albright, George Ernest Wright. Hoy, en cambio, la arqueología no pretende probar las afirmaciones de la Biblia, sino descubrir el mundo histórico en el cual los libros bíblicos toman consistencia y significado. Antes de la Primera Guerra Mundial, la arqueología de las tierras bíblicas eran practicada por lo general por investigadores europeos, sobre todo de Inglaterra. De esa época, los principales nombres son grandes hombres que se destacan como Henry Layard, inglés, y Hormuzd Razzan, cristiano de origen caldeo y amigo de Layard. Trabajaron sobre todo el montículo perteneciente a la antigua Nínive, capital del Imperio Asirio. Como resultado de estas excavaciones se descubrieron el palacio de Asurbanipal, el de Salmanasar II y el de Tiglat-Pileser. Tiempo después se descubrió el palacio de Sennacherib. Además de esas edificaciones, se descubrieron varios cilindros y prismas con escrituras cuneiformes que ofrecen información importante de los anales de Asurbanipal y las campañas guerreras de Sennacherib. Edward Robinson, estadounidense, fue el que revolucionó la arqueología y el conocimiento de la tipografía palestina. A él se debe sobre todo la identificación de docenas de lugares bíblicos nunca antes ubicados. Sir Flinders Petrie,
Es reconocido como el padre de la arqueología palestina. A él se deben las técnicas de campo arqueológicas más importantes, las estratigráficas, diferentes niveles de un montículo y la tipografía cerámica. Fue él quien señaló que los objetos encontrados, de manera especial la cerámica, en un estrato podían asociarse a un periodo concreto de ocupación. George Andrew Reisner, de los Estados Unidos, ocupa un lugar importante en la práctica de la arqueología. Por haber sido uno de los pioneros en el desarrollo de esta ciencia, Reisner fue el primero en descubrir el tel o montículo como producto de la actividad humana y no simplemente como producto simple y llanamente de artefactos y monumentos arquitectónicos. El arqueólogo, decía Reisner, no era un simple buscador de reliquias y edificios, sino un estudioso y analista de la actividad humana cuyo producto era el montículo bajo estudio. Clarence Stanley Fisher, de Estados Unidos también, y un insigne arquitecto, es el creador del método estratigráfico, planeación cuidadosa y sistemática, estudio topográfico del terreno y nivelación, excavación de área más que zanjeo, dibujo completo y exacto de toda la cerámica encontrada sobre el papel milimétrico. Catherine Kenyon, del Reino Unido, pertenece al periodo comprendido entre 1918 y 1940, conocido como interbélico o época de oro de la arqueología bíblica. En esta época las principales excavaciones fueron auspiciadas por las sociedades nacionales. Esta arqueóloga concentró su trabajo en Jericó. A ella se debe un nuevo avance en la ciencia de la excavación. William Forswell Albright, de Estados Unidos, fue realmente el genio de este periodo. Se le considera al decano de los arqueólogos norteamericanos. Con él se llegó al dominio del análisis y de la tipología cerámica y de la comprensión estratigráfica de los yacimientos. En esta oportunidad hablaremos un poco de algunos descubrimientos arqueológicos importantes. Dos de estos hallazgos ratifican los escritos bíblicos y otros dos que intentan tergiversar los principios y registros de la palabra de Dios. La arqueología bíblica está especializada en el estudio de los restos materiales que tienen relación directa o indirecta con los relatos bíblicos. O sea, si lo que está escrito en la Biblia es mentira o es verdad, ya sea del Tanakh o Nuevo Testamento. Por eso muchos arqueólogos a lo largo de los años han dedicado sus vidas en busca de dichos descubrimientos y han logrado, por medio de sus excavaciones, encontrar algunos que dan veracidad de los relatos bíblicos, como por ejemplo te encontramos con el prisma de Taylor. Los anales de Senaquerim del rey asirio se encuentran inscritos en varios artefactos y las versiones finales se encuentran en 3 prismas de arcillas inscritos con el mismo texto. El prisma de Taylor está en el Museo Británico. El prisma del Instituto Oriental se encuentra en el Instituto Oriental de Chicago. Y el prisma de Jerusalén se encuentra en el Museo de Israel en Jerusalén. El prisma de Taylor es uno de los primeros artefactos cuneiformes analizados en la asiriología moderna, habiéndose encontrado algunos años ante el desciframiento moderno de la escritura cuneiforme. La asiriología moderna es el estudio arqueológico, histórico y filosófico de las culturas antiguas, Próximo Oriente, que usaba la escritura cuneiforme y la lengua acadia. La escritura cuneiforme es la más antigua expresión escrita. Se dice que es el idioma de ellos y se escribe mediante pictogramas, o sea, que eran signos dibujados y no lingüísticos, que representa un objeto real o un significativo. Los anales son notables por descubrir el asedio de Jerusalén durante el reinado de Ezequías,
Y este evento lo encontramos registrado en algunos libros de la Biblia, por ejemplo, en el capítulo 33 y 36 del libro de Isaías. Encontramos también el libro Segunda de Reyes 18 y 17. También encontramos en Segunda de Crónicas 32. La descripción y descubrimiento de los prismas constan de 6 párrafos y escritura uniforme en acadio, que ese era su idioma. Tienen forma hexagonal, están hechos de arcilla roja cocida y tienen una altura de 38 centímetros por 14 centímetros de ancho. Fueron creados durante el reinado de Sennacherib en el año 689 a.C. Se cree que el prisma de Taylor fue encontrado por el coronel Robert Taylor en el año 1830 en Nínive, que fue en la antigua capital del imperio asirio bajo Sennacherib. Ante su excavación inicial por Botta y Laird, es más una década después, aunque el prisma permaneció en Irak hasta el año 1846. En 1835, Henry Rawlinson, de 25 años, la copió en papel, y Pierre Victor Lotin en 1845 realizó un yeso. Más tarde se pensó que el original se había perdido, hasta que fue encontrado a la viuda del coronel Taylor en 1855 por el Museo Británico, fue quien lo compró. Los 3 ejemplos completos conocidos de esta inscripción son casi idénticos, con algunas variantes menores, aunque las fechas de estos prismas muestran que fueron escritos 16 meses de diferencia. Los prismas de Taylor y de Jerusalén fueron escritos en el año 691 a.C. y el prisma del Instituto Oriental en el año 689 a.C. También hay al menos otros 8 prismas fragmentarios que conservan parte de este texto. Todos los museos británicos y la mayoría de ellos contienen unas pocas líneas. En el texto de Chicago fue traducido por Daniel Lewis y el texto acadio junto con la traducción en inglés. Tel Dan. Descubrimiento de los años 90 en Israel y tiene relación con el rey David. Este descubrimiento está ubicado en el norte de Israel, cerca de la frontera con el Líbano. En el año 90, por iniciativa del gobierno de Israel, este sitio fue llamado un sitio arqueológico, y el señor Abraham Brigham se encargó junto con su equipo de la restauración de este sitio. La estela del Tel Dan fue descubierta durante excavaciones que fueron llevadas a cabo en este sitio durante el año 1993 y el año 1994 en el norte de Israel. Está formado por numerosos fragmentos que conforman una inscripción triunfal en arameo. Los fragmentos fueron publicados por Virán y su colega Joseph en 1993 y 1995, estela del Tel Dan. Este descubrimiento se encuentra actualmente en exposición en el Museo de Israel y Jerusalén. El texto conservado tiene muchas partes y continúa planteando bastantes preguntas históricas. El nombre del rey arameo no está actualmente en el texto, pero todo hace suponer que se trata del rey Hazael de Damasco. Hazael es probablemente el personaje que menciona Elías y Eliseo en sus relatos, los cuales están en Primera de Reyes y Segunda de Reyes, del que sabemos por otra parte que era un usurpador por doble testimonio de la Biblia, que lo podemos encontrar exactamente en Segunda de Reyes. Y en el texto asirio, que lo califica como el hijo de nadie. El texto de la estela
atribuye hacia el rey de Damasco la ejecución del rey de Israel y del rey de Judá, que el texto bíblico atribuye a Jehú, aunque también es un usurpador que lo podemos encontrar igualmente en Segunda de Reyes. Este descubrimiento es llamado como la inscripción de David, y esta inscripción no ha terminado numerosos comentarios, tanto más cuando documentan la expresión Casa de David, en una inscripción que podemos dar en años más o menos de 841 a 840 a.C. Así que la inscripción contiene un testimonio arqueológico muy importante sobre la existencia de una casa de David en esta época, el cual se le atribuye a este descubrimiento. Entre el año 1993 y el año 1994, que fue cuando se descubrió y se publicó el primer fragmento de este descubrimiento, la estela del Teldán, se ha dado para ser objeto de gran interés y también se ha prestado para debatir entre eruditos bíblicos a lo largo de toda la diversidad de puntos de vista de aquellos que se encuentran con un poco valor histórico en la versión bíblica. Del pasado antiguo de Israel, quienes no se preocupan por la versión bíblica y quienes desean defenderla. El significado para esta versión del pasado de Israel se encuentra particularmente en las líneas 8 y 9 de este descubrimiento, las cuales mencionan un rey de Israel y una casa de David. Los eruditos generalmente entienden que este último se refiere a la dinastía gobernante de Judá. Aunque el rey de Israel es normalmente aceptado, la traducción de la frase en arameo es como casa de David. Y esta traducción y esta frase ha sido cuestionada por muchos. Esta discusión se debe en parte a que no aparece un separador de palabras entre estas dos partes o fragmentos. El significado de este hecho, que no está claro, como el difunto Anson F. Reiner, ha observado que la presencia o ya sea la ausencia de varios signos de puntuación que no tiene puntos y demás, es normalmente que se presente este tipo de disputas para la interpretación de un fragmento o de un texto. Francesca Stavrakopoulou permanece escéptica sobre este significado o ya sea la interpretación de este descubrimiento, ya que ella afirma que no necesariamente apoya la suposición de que David, el de la Biblia, fue una figura histórica, ya que el nombre David se puede traducir también como amado y esto podría darse referencia a un ancestro mítico. Y es muy probable que la traducción correcta sea la casa de David. A lo largo de la historia, muchas deducciones e investigaciones que se han realizado para así tratar de demostrar que la Biblia es un simple libro que narra historias, pero que conforme a la ciencia son solo mitos y leyendas compiladas. Aunque ella habla por sí sola, aún no puede lograr desmentir. Gracias a los grandes hallazgos y descubrimientos arqueológicos que apuntan a la veracidad contenida en dichos textos. Aunque algunos hallazgos pretenden descalificar la autenticidad de las palabras escritas por los eruditos y escribas que Dios utilizó para plasmarla en físico. Un hallazgo del Evangelio de Judas y el microscopista estadounidense Joseph Beret no pudo afirmar su autenticidad de forma absoluta, pero sí podía demostrar que se trataba de un texto no falso. El apóstol Judas Iscariote, que se ha tachado de traidor a lo largo de la historia por haber entregado a Jesús a las autoridades de la época, en los 70 del siglo XX, parece ser que un campesino, un buscador de tesoros, descubrió un códice que durante unos 1700 años había permanecido oculto en el interior de una tumba a las orillas del río Nilo, a las afueras de Minia, el antiguo Egipto. El códice contenía un fragmento del Evangelio de Judas,
parecido en el que la figura de Judas cobraba una nueva dimensión, pues hace ver que fue el mismo Jesús quien le pidió a Judas, su amigo y discípulo, que le entregara a las autoridades competentes. El conjunto de papiros en mal estado de conservación pasó a manos de un anticuario egipcio que no consiguió encontrar un comprobador debido al elevado precio que exigía. La Fundación Mecenas, fundada en Basilea, adquirió los documentos en el año 2001 y posteriormente contactó a National Geographic que se ocupara del estudio, difusión y restauración del Evangelio de Judas. Con el fin de garantizar su autenticidad, realizaron diversos estudios que incluyen la paleografía, la datación por radiocarbono y el análisis de la tinta. En enero del año 2006, National Geographic encargó a la compañía de Macron Associates de Illinois el análisis de la tinta contenida en el Evangelio de Judas, escrito en copto, y que data en el siglo III o IV después de Cristo. Joseph, el microscopista y director del proyecto de investigación Macron Associates, National Geographic y un equipo de científicos estaban dispuestos y eran especializados en detectar falsificaciones. En dichos estudios, los científicos comprobaron que la tinta contenía dos componentes, uno negro y otro marrón. La tinta negra había sido elaborada con negro de humo o negro de hollín y aglutinante de goma para fijar el pigmento, una fórmula clásica en la tinta del antiguo Egipto que ya se utilizaba en los primeros papiros o para realización de inscripciones en cerámica. El componente marrón, en cambio, resultaba más complejo y tenía el aspecto de las típicas tintas ferrogalíceas muy utilizadas en la Edad Media, pero la ausencia de azufre en su componente elemental resultó ser un problema, un obstáculo para la confirmación y autenticidad del documento. Un antiguo certificado de matrimonio egipcio, cuyo estudio fue realizado por científicos del Museo del Louvre, fue la clave para explicar el Evangelio de Judas. Así logró ser más fácil poder discernir su autenticidad, dice Joseph. Este descubrimiento ha validado el resto de estudios y análisis realizados que datan del Evangelio de Judas, aproximadamente en el año 280 después de Cristo. El equipo científico de Joseph insiste en que este hallazgo no prueba, más allá de toda duda, que el documento sea auténtico, pero sí que demuestra que se trata de un texto no falso. Con este nuevo texto lograban demostrar o pretendían demostrar la superioridad de Judas por encima de los demás apóstoles de Jesús, colocando en tela de juicio lo dicho por las escrituras en cada uno de los evangelios. Continúo con la oposición de acontecimientos de la Biblia. Dios destruye las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Génesis 18, 20, 21. Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Génesis 19, 24, 25. Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego, y destruyó las ciudades, toda la llanura, los moradores y el fruto de la tierra. El ateo, abogado criminalista y presidente de la Sociedad Arqueológica de la Biblia de Nueva York, además colaborador de la National Geographic y escritor del libro 101 mitos de la Biblia, Gary Greenberg, sostiene que esto es un mito y que la realidad es que estas ciudades
se consideraban como ciudades míticas cual nunca existieron. Según la Biblia registra que estas ciudades se encontraron ubicadas cerca del Mar Muerto, en la región conocida como el Valle de Sidim. Mientras tanto, este ateo sostiene que no hay testimonios históricos que demuestren la existencia de Sodoma y de Gomorra, que además la palabra Sodoma significa chamuscado, pero que este nombre no había surgido sino solo después de la destrucción de estas ciudades y no antes. Este suceso alcanzó su forma escrita actual hasta finales del primer milenio antes de Cristo, basándose entonces en leyendas de tiempos anteriores. Cabe además anotar los anacronismos, que vienen siendo errores de la ubicación de personas y de cosas en tiempos que no corresponden o en periodos de tiempo que no corresponden a el de estos acontecimientos. Además de esto, también se sostiene que varios familiares de Abraham tienen nombres asociados con territorios que existían solamente años después de Abraham, como lo era Betel y Dan, donde estas regiones o estos territorios solamente se llegaron a conocer en tiempos de Jacob, así como en tiempos del Éxodo. Cabe entonces resaltar además que existe un paralelo con el libro de Jueces 10, capítulo 19, donde registra la destrucción de la tierra de Benjamín, donde prácticamente se observan muchos acontecimientos similares a los que sucedieron en Sodoma y en Gomorra, como era lo que tiene que ver con la presencia de unas figuras religiosas como sacerdotes y ángeles. Además, el ciudadano que ofrece al huésped su hospitalidad y le brinda pan. Además de esto, es que el anfitrión hospeda a estas personas, mientras que los conciudadanos los solicitan solo para conocerlos o forzarlos sexualmente. Además de esto, se ofrecen a mujeres y que hagan con ellas como le parezca. Son palabras textuales que se encuentran en estos relatos. Muere una mujer, una ciudad es destruida con fuego, se destruye la población entera y solamente logran escapar unos cuantos hombres. Además, hay un acuerdo sexual con mujer que no es su esposa para conservar el linaje. Para el año 1999, Ron Whiter descubre ciertos vestigios en parte occidental del Mar Muerto, donde se encuentran cenizas, así cantidades de azufre, presencia de hierro, y que en ese lugar solamente en ese lugar se encuentran estos elementos y no se encuentran fuera de este lugar, ni en ninguna parte del mundo se han logrado encontrar lo que se ha encontrado allí. Además de unos hallazgos como paredes en ruinas, así como edificios y esfinges. Pero miramos que estos hallazgos, según sus teorías y descubrimientos, han sido rechazados por la comunidad científica.